Ya estamos al aire. Démosle. Introduzca usted. Bueno, pareciera que ya se resolvió el problemita y es que habíamos hecho esto a las 9 de la noche, pero eh, surgieron un poco de problemas. Como todo, la tecnología es así, pero no nos rendimos. Hicimos lo posible para poder corregirlo y esperamos que el Señor nos ayude ahora para seguir con el tema. Sin embargo, vamos a empezar con el tema como si fuera de cero porque no podemos ir a la mitad. Dios guarda, se puede malentender las cosas. Entonces ya ustedes saben que el video queda aquí y cuando ustedes gusten verlo con paciencia, con calma, tengan sus Biblias abiertas, tengan un donde apuntar, ¿verdad? Y todo esto para que ustedes puedan con mucha calma pues seguir la investigación que se ha hecho bíblicamente hasta ahora. Así que hermano, todo Amén. suyo para que empiece. Entonces, vamos a compartir pantalla. Dios les bendiga a todos, mis estimados amigos y hermanos. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ok. fuerte y claro. Vamos a empezar otra vez. Vamos a compartir pantalla con la ayuda de Dios aquí. Vamos a estudiar hoy sobre el término iglesia. Ahí está saliendo ya, hermano. Sí, ya se ve. Ahí salió el término iglesia ya. Sí, dice término iglesia en amarillo intenso con un Ok. rojo intenso. Gracias, muy amable, muy explícito usted. Ok. Ok, vamos a estudiar una serie de pasajes y vamos a ir viendo qué significa el término iglesia. El término iglesia viene de una palabra griega que lo que significa es eklesia. Ek significa llamados, iglesia fuera. Muy importante. Quiero recalcar algo que no dije en un comienzo antes. Este término nunca fue utilizado en un sentido religioso. Este término en el primer siglo se utilizó en un sentido comunal, como de congregacional, político, nunca en un sentido religioso. Fue a partir de que la iglesia fue congregándose, fue haciendo grupos para predicar la palabra que se empezó a dar el término religioso a partir de ese momento. Para que todos tomen en cuenta ese detalle, porque hay gente que dice que tienen problemas con la palabra iglesia, que se tiene que traducir más bien congregación. Pero bueno, congregación o iglesia, el término en sí lo que implica es un grupo de personas. La palabra eclesia, bíblicamente lo que llamas, lo que conlleva es los llamados, un pueblo escogido. Y yo quiero recalcarles a ustedes algo. Vean la foto que les voy a poner aquí. Piensen en la iglesia del Nuevo Testamento como una iglesia que no había luz. No todo el mundo sabía leer. No habían ejemplares de la Biblia. Y cuando se reunían es porque realmente tenían hambre espiritual. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque resulta que como todo el mundo no sabía leer, no existían muchos rollos o pergaminos para que cada quien se llevara una porción de la Biblia para su casa. No existía eso. Entonces, como no existía, sencillamente había que es el que quería buscar las cosas de Dios, sencillamente tenía que ir al lugar de reunión de la iglesia. Igualito a los cristianos de hoy en día, hermano Marvin. Qué cosa. Otro detalle que quiero también resaltar mucho en este momento es que en la iglesia siempre había un maestresala y no eran grandes locales, no eran el hermano Carvajal, pase por aquí, siéntese en la primera fila. Hermano, vaya, cuídele el carrito al hermano porque no le vayan a robar nada. No, señores. Parqueo y esas cosas. No, ahí era, y créanme, lo pueden investigar en la historia. Ahí era en sandalias, todo el mundo llegaba lleno de tierra a los pies. Al entrar se echaban un poquito de agua para lavarse los pies.
para poder entrar. Y ojo, no habían sillas tan cómodas como las que existen hoy en día, que hay hermanos que dicen, ay, el hermano Fernando ya lleva una hora predicando, qué aburrido. No, la gente tenía hambre de la buena, y sabían que el que quería buscar las cosas de Dios tenía que ir hasta donde estaba la iglesia reunida. Si no, no podía saber nada de la palabra de Dios. Entonces, cuando venimos aquí al término iglesia en el Nuevo Testamento, se utiliza en un sentido universal. El hermano me va a ir ayudando a buscar y a leer algunos pasajes, o los vamos compartiendo, hermano. Como usted guste, usted me dice qué necesita. Bueno, si quiere vamos a leer este pasaje. Mateo capítulo 16, versículo 18. Listo. Dice Léalo, de la por siguiente favor. manera. Mateo 16, 18, como lo están viendo en pantalla. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una pregunta que quiero hacer, o que hagamos, hermano, perdón. Hay muchos movimientos religiosos que le dicen a la gente, no importa la iglesia que tú vayas, con tal que te sientas, ojo a esto, con tal que te sientas bien, no importa. Hay movimientos como un movimiento que es muy popular a nivel mundial, hombres de negocio. Y lo que quiero enfatizar es que este movimiento le dicen a la gente, nosotros no somos de ningún movimiento religioso. Nosotros no somos, ojo, nosotros no somos religiosos. Solamente predicamos a Cristo. Ah, qué bonito. Entonces usted llega a las reuniones de estos movimientos, porque a mí me han invitado a predicar a estos movimientos, pero cuando empezamos a hablar de la Biblia, como que todo el mundo empieza a incomodarse. Y resulta que usted se pone a escuchar lo que ellos hablan y hacen, y son evangélicos, sino que no quieren decirle a la gente claramente que son evangélicos, sino que le disfrazan esto para atraer a la gente, hombres de negocio, y de esa manera traen a muchos empresarios y mucha gente de dinero a este movimiento, cuando ya lo tienen adiestrado y domesticado, cuando ya le han dicho que vea que usted necesita esto y esto. Ahí sí lo llevan a la iglesia evangélica o a la iglesia adventista o a la iglesia de su preferencia. Pero muy importante, hay otro movimiento también que se llaman interdenominacionales. Igual, le dicen a la gente, nosotros no somos de ninguna denominación. Mentiras. Sí son de una denominación, y la mayoría son movimientos evangélicos los que utilizan estas dos tácticas. No somos de ninguna iglesia. De por sí, la iglesia no salva, es lo que le dicen a la gente. Usted tiene que ser, ojo a este otro término que utilizamos mucho la gente. Somos cristocéntricos. La iglesia no importa. Pero veo que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y escuche algo muy importante. Cristo lo dijo en un contexto cultural en el cual él tiene a un pueblo que adora el templo. Porque Jesús está bajo la ley. Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. Jesús murió y nació bajo la ley. Cuando Jesús está hablando en Mateo 16:18, tome en cuenta que el que escribe es Mateo. Mateo pone estas palabras en Jesús y las pone en griego. Pero ojo a este detalle. Jesús está hablándole a un grupo de judíos que están guardando la ley, y viene y dice, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque lo que implícitamente les está diciendo a sus oyentes es que el movimiento o todo lo que ustedes hacen en el templo va a desaparecer. Y utiliza la palabra mi iglesia en un sentido universal.
Todo el que viene a Cristo es añadido a la iglesia universal. Por eso es que Mateo 16:18 es muy importante. Jesús dijo, mi iglesia. Y cuando vamos a Hechos 2:47, que nos va a leer, nos va a hacer el favor el hermano de leer, Hechos 2:47, vea qué dato más importante. Lea, por favor, hermano. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Me llama mucho la atención es que si la iglesia no tiene importancia, ¿por qué Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia? El Señor añadía a la iglesia. El escritor, que es Lucas, el escritor del libro de los Hechos, dice que el Señor añadía a la iglesia. Y Mateo nos dijo que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, si mi iglesia es mi iglesia y el Señor añade a la iglesia, ¿por qué es importante entonces la iglesia? Aquí la palabra iglesia, igual en Hechos 2:47, se utiliza en un sentido universal. ¿Y saben por qué es importante este dato? Porque Efesios 5:23 al 25 nos va a dar un dato muy importante y nos va a explicar por qué es importante la iglesia y qué es lo que Cristo quiso decir cuando dice edificaré mi iglesia. Léalo por favor despacio. Primero el 23, hermano. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Ojo, Cristo dijo que iba a edificar mi iglesia y Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia y el Espíritu Santo a través de Pablo viene y dice que la iglesia, ojo, la iglesia es el cuerpo. Y dice que Él es la cabeza del cuerpo. Entonces sí es importante ser añadidos, no a cualquier secta, no. Es muy importante ser añadido a el cuerpo de Cristo. Vea el versículo 24 y el 25. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero que alguien me explique Efesios 5:25. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. Claro, ¿saben por qué? Porque Hechos 20:28 dice que la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Amén. Entonces, por eso es que la iglesia es tan importante. ¿Por qué? Porque es, edificaré mi iglesia. El Señor añade a la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que mi iglesia y el añadir a la iglesia son el cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Y otro detalle muy importante, resulta que ese cuerpo, aleluya, ese cuerpo, Cristo lo amó. Es la mejor figura que encontramos para hablar a la iglesia. A ver, hermano, ¿usted ama su cuerpo? Claro que sí, trate de cuidarlo lo más que pueda. ¿Ama su cuerpo? Claro que sí. ¿Qué hace para amar su cuerpo? Va y lo golpea, se le atraviesa un carro que lo golpee, se le mete a una motosierra, porque usted ama su cuerpo. No, al contrario, trato de no lastimarme ni comer nada que me dañe el estómago y esas cosas. Y esto es muy importante.
mi estimado amigo y mi estimada amiga. ¿Y saben por qué? Porque vamos a dejar de compartir pantalla un minutico para que el hermano nos ayude con Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11, nos va a explicar por qué es importante la iglesia. Y quiero recalcar algo. No hay nadie que se pueda salvar si no está dentro de la iglesia. Y recalco esto 2 veces. No hay nadie que se pueda salvar si no está dentro de la iglesia. ¿Qué dice el hermano Fernando? Vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Ojo a esto. Dice, la multiforme sabiduría. Vamos a subrayar estas palabras. La multiforme sabiduría de Dios. Ahora, conocer. Ese verbo es muy importante. Conocer y por medio de la iglesia. La única institución divina a la cual Dios le dio todo su conocimiento fue a la iglesia, a ninguna otra institución. ¿Y saben por qué? Porque aún desde la eternidad, vea lo que dice el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ojo, conforme al propósito eterno, subrayemos esta palabra, en Cristo, y la palabra conforme al propósito. Ojo a este detalle. Volvamos a ver si podemos entrelazar el 10 con el 11, que la gente lo pueda ver los 2 versículos. El 10 y el 11. Dice, y yo quiero que ustedes rescaten estas palabras. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque desde allá en la eternidad, Dios planeó hacer esto, pero escúcheme esto, en Cristo. Y resulta es que, quiero que me entiendan muy bien, la multiforme sabiduría de Dios es el evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita. Eso es la palabra poder, porque es dinamita de Dios para salvación. Entonces, cuando la iglesia le da el evangelio al pecador, sencillamente lo mete en Cristo. En significa es dentro de o en la esfera de. Entonces, qué importante, porque la sabiduría la tiene únicamente la iglesia, y la iglesia tiene la responsabilidad de darla a conocer, porque desde la eternidad Dios había planeado eso para que todos los que obedezcan el evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin, se metan en la esfera o se metan dentro de Cristo. Y yo quiero que ustedes vean la relación. La multiforme sabiduría de Dios está en la iglesia y la iglesia mete a la gente en Cristo. ¿Por qué? Porque vea lo que dice el versículo 21. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A él, o sea Dios, sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo. Subrayemos estas 2 palabritas, en la iglesia y en Cristo. Es muy importante esto.
Es como que el pasaje estuviera diciendo que Dios no recibe gloria en ningún otro lado, sino es por medio de la iglesia. Ojo, a Él sea gloria en la iglesia, dentro de esta esfera, dentro de la iglesia y dentro de Cristo. Aleluya. O sea, lo que quiero explicar es que hay que estar tanto, al estar dentro de la iglesia, estamos dentro de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque el versículo 10 nos va a explicar. Estando en Cristo es porque conocemos la multiforme sabiduría de Dios. Vean el versículo 10 y el 11. Vean ahí el 10. Es muy importante este detalle. Gracias, mi hermanito. Ojo, a Él sea la gloria en, dentro de, en la esfera de, dentro de la iglesia. Y cuando yo estoy dentro de la iglesia dándole gloria a Dios, ¿es por qué? Porque estoy en Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, ¿saben por qué estoy en Cristo? Es porque la multiforme sabiduría de Dios, la iglesia me la dio a conocer a mí. ¿Y saben por qué? Porque ese fue el propósito que Dios planeó desde la eternidad. Meternos en Cristo, repito, dentro de. En Cristo, ese fue el propósito de Dios. Entonces, que alguien me explique de dónde sacan la idea de que no importa la iglesia que tú vayas. Cuando usted está diciendo, no importa a la iglesia que tú vayas, lo que está diciendo, o sea, no importa el cuerpo en el que usted se meta. Y claro que sí importa el cuerpo en el que nos metemos. Claro que sí, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Y quiero hacer un paréntesis aquí a los hermanos que andan fornicando o adulterando espiritualmente, porque a veces no le prestan atención a esto. Cuando un hermano va a cierto grupo religioso a querer adorar o a querer participar con ellos, está adulterando espiritualmente. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice, y no se me ofendan porque tengo que decirlo, es que la Biblia dice que a Dios se adora en la iglesia, pero ya nos dimos cuenta que no puede ser en la iglesia católica, porque la iglesia católica no llena los requisitos que manda la Biblia. Ya nos dimos cuenta que no puede ser en la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica no cumple con los requerimientos para ser la iglesia del Nuevo Testamento. Tampoco es la iglesia mesiánica, los testigos de Jehová, los mormones. Todos estos los hemos analizado. Tampoco son los solo Jesús. Los hemos analizado y han sido declarados por la palabra de Dios falsos. Hermano Marvin, aquí tenemos una situación complicada. Claro, diga. Entonces estamos diciendo que Dios no está en los grupos religiosos que existen hoy en día. Qué difícil, ¿verdad? Por cómo le hacemos entender eso a las personas. No, y yo sé que tal vez mucha gente puede estar diciendo, no, usted es un blasfemo. ¿Cómo? Si yo oré por mi papá y Dios sanó a mi papá. Usted es un blasfemo. Si yo llevo una vida santa delante de Dios. Usted es un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo me he guardado. Llevo 40 años siendo evangélico. Sí, usted lo ha dicho. Siendo evangélico. Pero ¿cuándo se va a hacer cristiano? Sí. Ese es el punto que quiero enfocar hoy. Y sí, qué triste. Y es que cuando uno toca este punto, a veces la gente nos atacan diciendo, ustedes se creen dueños de la verdad. No, No, para nada. no somos dueños de la verdad. Pero es que la Biblia dice que a Cristo se le da la gloria en la iglesia. Y entonces yo pregunto, y esto es muy serio lo que voy a decir, y con todo cariño y respeto, no se me enojen. Si Cristo acepta la adoración de la iglesia evangélica,
tiene que aceptar la adoración de la iglesia mormona. Tiene que aceptar la adoración de la iglesia católica romana. Tiene que aceptar la adoración de los grupos mesiánicos o de los grupos testigos de Jehová. Y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿ustedes creen que la iglesia católica, Dios recibe su adoración? Ahí todo el mundo dice, claro que no, hermano, no es que adoran imágenes. Ah, qué interesante. Entonces, ¿por qué a unos sí les aplicamos la Biblia y a otros no? Y quiero con todo respeto, con todo cariño, decirles, yo quisiera explicar esto de una manera más suave, que suene más bonito, pero no puedo engañarlos. El mundo está cansado de que les digan cosas bonitas. Y aquí no estamos para decirles cosas bonitas, porque no nos interesa su dinero, no nos interesa que ustedes nos sigan a nosotros, no nos interesa sino su alma. Eso sí queremos, robarle a Satanás el alma suya para que usted esté en Cristo, para que usted esté en la iglesia, para que usted adore a Dios como la Biblia lo manda. Hasta aquí, yo espero que haya explicado bien el concepto de la iglesia universal y por qué es importante y por qué es muy importante entender que sí necesitamos la iglesia. Nadie puede decir que es salvo fuera de la iglesia. Entonces, ¿la iglesia salva? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia da el evangelio predicando, trae a los pecadores y los mete dentro de Cristo. ¿A dónde dice eso la Biblia? Efesios 3:10. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por la iglesia. Y cuando la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por la iglesia, es en la iglesia, en Cristo Jesús, que se le da la gloria a Dios, en ninguna otra manera. Entonces recalco, todos los grupos religiosos que existen hoy en día no son más que sectas religiosas. Voy a compartir pantalla, hermano. Claro. No son más que sectas religiosas que han renegado de la fe. ¿Y sabe por qué han renegado? Porque nunca han estado en ella. Y qué triste, pero... Y yo sé que muchos no les gusta esto que estoy diciendo. Por eso es muy importante esta imagen que yo he puesto aquí. Puse a un individuo, cuando el individuo viene y obedece el evangelio, sencillamente él está en la iglesia universal. La iglesia universal no tiene una organización, como decir pastores, obispos, la palabra pastores, obispos y ancianos significan lo mismo. Pero la iglesia universal no tiene una organización de obispos, diáconos, evangelistas, maestros. No tiene esa organización la iglesia universal. Que esto quede muy claro para todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces, hermano Marvin, entre la iglesia universal y la iglesia local? Bueno, Cristo es la cabeza. Y cuando hablamos de la iglesia universal, citamos Mateo capítulo 16, 18, que Cristo dijo, mi iglesia. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia. Efesios 5:23 dice que el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. En ese sentido, la iglesia universal no tiene una organización física, pero hay algo muy importante. Es la única institución por medio de la cual Dios recibe esta adoración. Amén. Espero que usted diga amén, mi estimado amigo. Ahora, la iglesia local. Yo quiero que el hermano me lea, por favor, Hechos capítulo 14, versículo 23.
Hechos 14, 23. 23. Sí, señor. Dice de la siguiente forma: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Quiero llamar la atención a todos ustedes. Y constituyeron ancianos. Eso implica que habían iglesias en Hechos capítulo 14, 23, que no tenían ancianos, pero funcionaban como iglesias. Habían hermanos fieles que manejaban la iglesia hasta que se nombró ancianos. Vea el versículo 21, Hechos 14, 21, para explicar esta idea. Léalo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ok. Ellos, después de mucho tiempo, volvieron a Antioquía, y cuando volvieron a Antioquía fue que nombraron ancianos. Entonces la iglesia funcionaba aunque no tenía la organización bíblica. ¿Y por qué? Porque es una congregación que pertenece al Señor. Y esto es muy importante. Vamos a leer un pasaje que quiero que todo el mundo entienda. Romanos 16, 16. Dice Romanos 16, 16 lo siguiente: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Entonces viene la gente y dice, claro, todos los grupos religiosos son de Cristo. ¿Por qué? Porque usted cree que el Señor va a ser tan malo, hermano Marvin. Él va a agarrar un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de aquí. Por eso dice que todas las iglesias de Cristo. Eso quiere decir que habían muchas iglesias en el mundo en aquel momento. Amén. Habían muchas iglesias. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué eran de Cristo? Eso es lo que tenemos que buscar la respuesta. Sí, habían muchas iglesias de Cristo, pero ¿por qué? Porque resulta que aunque eran diferentes localidades, Corinto, Éfeso, Macedonia, Acaya, habían iglesias por todos lados. ¿Y por qué eran de Cristo? Porque todas, escuchen todos, porque todas practicaban y perseveraban en la misma doctrina. Hechos 2:42. ¿Lo puede leer, hermanito? Claro. Dice Hechos 2:42. Amén. Lo tengo. Léalo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, ¿por qué eran iglesias de Cristo? Porque perseveraban en la doctrina de Cristo. El que escribió fue Lucas en el año aproximadamente 60, en el año 70. Y ahora vamos a tercera de Juan para que ustedes vean algo importante. Versículo 9. Segunda de Juan 9. Segunda de Juan 9. Versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. A ver, Hechos 2:42 me está diciendo que perseveraban en la doctrina de Cristo. Y segunda de Juan, Hechos 2:42 me dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero resulta que Juan 9 me dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Será que la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles son diferentes? No, señores, es la misma. Y tan es así, gloria al Señor, por esto que les voy a decir, escúchenme. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, sí, estoy con la, en Hechos 2:42, okay, en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era aceptada por Dios. ¿Saben por qué? Porque en el 47 dice que el Señor añadía a la iglesia. ¿Sí me están entendiendo? Claro. O sea, si no fuera
la doctrina de los apóstoles no fuera la misma doctrina de Cristo, el Señor no los añade a su iglesia. Amén. ¿Y cómo los añadía? Hechos capítulo 2, 37 al 39. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, se dolieron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Levante su mano, hermano Marvin, acepte a Cristo. No, señores, le dijeron: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oye, qué interesante. Eso está en Hechos 2:38 y en el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en el 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Y en el 47 viene, dice: y el Señor añadía a la iglesia. Aleluya. Es clarísimo. Entonces, ¿por qué es muy importante la iglesia? Porque la iglesia no la podemos separar de la iglesia del cristianismo o de la doctrina. Amén. Entonces, la iglesia local sí tiene una organización. Eran iglesias de Cristo, claro. La iglesia de Corinto, la de Éfeso, la de Macedonia, la de Acaya, la de Roma, todas perseveraban en la doctrina de Cristo. Por eso tenían a Dios. Implícitamente, qué feo lo que tengo que decir. Por eso excluye a todas las sectas que existen hoy en el mundo. Aunque hablen de Dios, Dios no acepta la adoración de ellos. Oh, hermano, ¿qué acabo de decir? Es que hay una cosa aquí también, hermano. ¿Sí, sí me escuchó bien sí se escuchó bien lo que yo dije? Claro, claro, claro. Dios no acepta la adoración de todos estos grupos religiosos que existen hoy en día. Ah, ¿todos ustedes qué se creen? No, es que dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Iba a decir, hermano. Sí, que esto es algo que la gente, como lo tome o como lo vaya a tomar, también tienen que tener cuidado, tienen que tener mucho cuidado, porque es lo siguiente. El adulterio, ¿qué tan horrible es el adulterio? El adulterio es algo que ningún hombre soportaría, que una mujer se vaya con otro hombre sabiendo que es casada con uno, ¿verdad? Yo me caso con una mujer hasta que la muerte nos separa y nos amamos y nos queremos. Pero si esa mujer se va con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre, hasta nombre le tenemos a una actitud así, ¿verdad? Entonces, si nosotros no soportáramos o no soportaríamos esta situación, ¿por qué nos atrevemos a decir de que cada iglesia que tiene su propia organización, su propia doctrina, que no es la de Cristo, dice que pertenece a Cristo? O sea, es que es increíble, hermano, porque lo que usted está señalando, lo que usted está enfocando según las escrituras, está poniendo un jaque mate al pensamiento de que no importa la iglesia que usted pertenezca, lo que importa es creer en Cristo. Ese es el común denominador Ese es de ahora. común, exactamente. Pero entonces, si eso es así y conforme lo hemos estado viendo hasta ahora, que sí importa la iglesia y que sí importa la doctrina, y la iglesia y la doctrina son una sola. ¿Por qué? Porque la iglesia fue establecida por la predicación de los apóstoles y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así como usted lo explicó, no voy a añadir más a esto. Hermanito, y perdón, quiero agregarle ahí algo muy importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es? La multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10. Esa es la doctrina de los apóstoles. Ahora Claro. va a conocer a la iglesia, dice. ¿Me comprenden? Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
Y esa doctrina de los apóstoles, ¿cuál es? Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios que ha sido dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y Efesios 3:21 dice que a él sea la gloria en la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que tiene la sabiduría de Dios. ¿Y cuál sabiduría? La que tiene la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La que tiene la doctrina de Cristo, porque de esa manera tiene al Padre y tiene al Hijo. Segunda de Juan, versículo 9. No podemos cambiar eso. Y por eso es que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia local, sí tiene una organización, ancianos, diáconos, evangelistas, predicadores, maestros y los miembros. Así es que se organiza la iglesia. Vamos a ir a otro pasaje, Hechos 9:26, hermano, para explicar lo de la iglesia local. Dice Hechos 9:26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. La iglesia está formada por discípulos. ¿Cuáles discípulos? ¿Evangélicos? ¿Católicos? ¿Testigos de Jehová? No, los discípulos se formaban como: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Hechos 2:41, ¿cuáles discípulos? Así que los que recibieron su palabra, ojo a esto, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuál palabra? Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. Así convertía a discípulos, nada más. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Nada más. Hechos 26:28, Pablo está ante el rey Agripa y Agripa le dice: oh Pablo, la mucha letra te está volviendo loco. Y en el versículo 26-28 de Hechos le dice: por poco me persuades a ser evangélico, por poco me persuades a ser católico, por poco me persuades a ser mesiánico. No, señores, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque cuando la sabiduría de Dios se le entrega al pecador, produce discípulos. Y esos discípulos son añadidos a la iglesia del Señor. Hechos 2:47. Ojo, qué importante. ¿Y por qué la iglesia del Señor? Porque la iglesia la amó tanto que derramó su sangre. Hechos 20:28. Y la amó de tal manera porque es el cuerpo y la cabeza. Efesios 5:23 al 25. Si esto no queda claro, por favor, explíqueme, pregúnteme. La iglesia salva. ¿Por qué salva? Porque es la única institución que puede transmitir el evangelio. Entonces yo le pregunto, a ver, hermano Marvin, voy a meter a Marvin en problemas hoy aquí. ¿Usted cree que esos grandes siervos que hay en la televisión, que dan tan buenas prédicas, que hacen oraciones, hacen campañas, levantan, hacen milagros, piden diezmos, no son siervos de Dios? Esa es otra pregunta muy importante. ¿Qué le contestaríamos a nuestra audiencia? Simplemente que la Biblia, el mensaje que usted está hablando ahorita y lo que se está diciendo, no me da chance de decir que sí. Pues yo les voy a contestar con un pasaje en la palabra de Dios, o si me ayuda el hermano, Tito 1:10. Es muy duro, claro que es muy duro, pero tengo que decirlo. Son obreros fraudulentos, son malos obreros, son hombres que no son aprobados por Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, vamos a leerlo, hermano.
Tito 1:10 después. Y después Tito 1:10. Ok, entonces, 1 Timoteo. 2:15. Ajá, dice, pero se salvará engendrando. No, perdón, no. Entonces segunda de Timoteo. Segunda, sí. Vamos a segunda, 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué recalco que estos hombres son fraudulentos? ¿Por qué? Porque usan mal la palabra de Dios. Y si yo como obrero o maestro o como usted quiera llamarlo, si yo como predicador no uso bien la palabra de Dios, no me puedo presentar ante Dios como obrero aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Aquel que su Señor le dice, siervo bien, bien has hecho. ¿Usted cree que si yo estoy pidiendo diezmos, el Señor me va a decir, bien hecho, siervo? No, más quítate de aquí, inútil, no servís para nada. Eso es lo que me va a decir. ¿Usted cree que si yo me pongo a engañar a la gente, a sacarles dinero o a decirles, yo soy el apóstol Fernando, el profeta Fernando, estoy siendo un obrero recto delante de Dios? ¿Ustedes creen que estoy usando bien la palabra de Dios? Cuando la Biblia enseña que los apóstoles tenían un propósito y tenían que haber visto a Jesús vivo, haber visto la resurrección de Jesús. Hoy en día no hay nadie que cumpla con esos requisitos. Y sin embargo, todo el mundo se atreve a decir, es que yo soy el siervo de Dios, el ungido de Dios. Pues, qué pena. Pero la Biblia dice que procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de Dios. Si la versión de las Américas lo traduce, que usa con precisión la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que Pablo le escribe a Tito, no solamente de los en contra de la circuncisión, sino en contra de toda esta gente. Y vea lo que dice Tito 1:10. Dice, porque hay muchos contumaces, Oiga, ¿cómo los llama? habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Oiga, engañadores. Es muy duro esa palabra, hermano. Engañadores. Repítamelo despacio, esas 4 cualidades que menciona ahí, por favor. Porque hay muchos contumaces. Contumaces. Oiga, ¿qué más? Habladores de vanidades y engañadores. Oiga. Pues, juzgue usted. ¿Qué puede decir? Juzgue usted para ver qué podemos hacer. Eso es lo que la Biblia dice, que son contumaces, engañadores. Y hay muchos pasajes que nos enseñan y están cargados de que estos hombres son fraudulentos. Vean la imagen que estoy poniendo ahora aquí. Hermano, por aquello de que la audiencia no sepa la palabra, me imagino que sí, pero por aquello, contumaces significa rebeldes, ¿verdad? Rebeldes, Rebeldes. no aprobados por Dios. Ok, gracias, hermanito. Yo quiero que ustedes vean esa foto. Esa foto es una foto que fue hecha por alguien que pinta. Pero esa es la idea más o menos de cómo es que se reunía la iglesia allá en el primer siglo. La gente llegaba y había un hombre que le abría el rollo y empezaba a leer las cartas. Y yo quiero que ustedes observen cómo el que hizo esta figura plasmó la atención de la gente a lo que se está llevando a cabo. ¿Y sabe por qué llamó la atención a esto? Porque en ese momento recuerden que no existía la Biblia. La gente no tenía rollos para darle a cada uno un ejemplar de las cartas. No existían. La gente no sabía leer. Todo el mundo no sabía leer. Entonces, cuando llegaban a ese lugar, era a lo que llegaban. Igual que hoy en día en las iglesias,
que llegan y está predicando uno y por allá con el celular, en Facebook, en WhatsApp, haciendo todo menos prestando atención. Y uno llega y pregunta, hermano, ¿qué acabo de decir? Es que, ¿por qué no prestan atención? ¿Y saben por qué no prestan atención? Porque hay tantas maneras de cómo llegar el evangelio a la gente que a la gente no le interesa. Y esto es muy grave. Por eso Hechos capítulo 14, versículo 23, enseña que habían comunidades y en cada comunidad empezaron a organizarla. Hechos 14, 23, nombraron, escuche esto, ancianos en cada iglesia. ¿En cuál iglesia? Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia. ¿En cuál iglesia? Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Hechos 2:47. ¿Y qué enseñaba esa iglesia? La multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer por una iglesia, la iglesia del Señor. Por eso, cuando hablamos en Hechos capítulo 14, versículo 23, la iglesia local era un grupo de hermanos que se reunían para llevar ciertas actividades y cumplir ciertos mandamientos que había que cumplir colectivamente, como la ofrenda, como el primer día de la semana, la cena del Señor, los cánticos, la predicación, las oraciones, etcétera, etcétera. Esos son mandamientos que había que cumplir colectivamente. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia del Señor es muy importante. Hechos 20:28, ¿qué dice, hermano Marvin? Dice lo siguiente. Aquí lo tengo. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. 30. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Dice el pasaje, la iglesia del Señor, en la cual los ha puesto por obispos, plural. Ya sabemos que obispos, pastores y ancianos es lo mismo. Obispos, plural, en una iglesia. Y esa iglesia fue la que Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Esa iglesia fue la que el Señor añadía a la iglesia. Ojo, esa iglesia es la que tiene la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10, que es la iglesia. Y esa iglesia, la cual Dios la exaltó de tal manera que recibe la gloria únicamente por medio de esa iglesia. Alguien podrá decir, ¿usted cree que un grupito como el que estoy mostrando ahí en la foto, usted cree que un grupito así de personas humildes que tal vez que no sabían leer, no sabían escribir, pero tenían a Cristo en su corazón? ¿Por qué? Porque habían sido añadidos al cuerpo de Cristo. Ese es el punto de toda esta enseñanza. Tenían a Cristo. Y por eso cuando Hebreos 13:17 dice, 13:17 primero y después el 17, hermano. 16 y 17. Primero Hebreos 13:7 y después el versículo 17. Listo. Dice el versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe, dice la Biblia de las Américas. Téngame ahí, guías. Los únicos líderes bíblicos que existen son los pastores. Ahora hay líderes de jóvenes, hay, ojo, en las congregaciones hay hermanas líderes, ojo,
Hay hermanos líderes, líderes de jóvenes, líderes de evangelismo, líderes de música, líderes de lo que ustedes quieran. No, el único líder, los únicos líderes que son bíblicos son los ancianos o los pastores. Y dice que nos debemos sujetar a ellos. Amén. Pero tiene unas características, dependiendo el comportamiento que hayan tenido. Ahora vea el versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oiga, dice que nos tenemos que sujetar a los pastores porque ellos, escúcheme, ellos cuidan de vuestras almas. Yo pregunto, ¿usted cree que yo puedo cuidar de un alma cuando le estoy diciendo, hermano, Dios me reveló que usted tiene que vender el carro para que me dé el diezmo? Hermano, Dios me acaba de revelar que tengo que acostarme con su mujer. Dios me acaba de revelar que tengo que hacer mía a su hija porque el Espíritu Santo me ha revelado a mí eso. ¿Usted cree que me debo sujetar a una persona de esas? No, tenemos que poner los pies en la tierra. Dejemos de ser tan ingenuos en las cosas de Dios. La gente, todo el mundo tiene a Dios en la boca, pero en el corazón no todo el mundo tiene a Dios. Y no olviden esto, por favor. A Cristo, al Señor, solamente lo tienen los que han obedecido el evangelio como manda la palabra de Dios. Usted puede hablar de la Biblia, usted puede ir todos los días a misa, ir todos los días al culto, usted puede leer todos los días la Biblia, usted puede orar todos los días. Pero qué triste lo que le voy a decir. No deja de ser más que un incrédulo. Hebreos 3:12 dice, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 12. 12. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad. ¿Y sabe por qué? Si usted no es capaz de creer, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sencillo. Usted dice, no, hay que creer solamente. Bueno, cuando usted dice hay que creer solamente y no cree que el bautismo es para la salvación, está siendo un incrédulo. Ojo a esto, porque no cree lo que dice la Biblia. Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Si usted no cree que el bautismo es para el perdón de los pecados, está siendo un incrédulo. ¿Y cómo viene a reclamar usted ser parte del cuerpo al cual usted no quiere ser ingresado? Explíqueme eso. A ver. ¿Cómo usted quiere decir que usted es cristiano si no quiere ser ingresado al cuerpo de Cristo? Y recuerden que no es ningún ser humano, es el Señor, es el que lo introduce, lo mete dentro. El Señor añadía a la iglesia. Hechos 2:47. ¿Cómo me va a decir que usted es un hijo de Dios cuando usted anda estafando a la gente, sacándoles el dinero? ¿Cómo me va a decir que usted es una hija de Dios cuando usted se para a predicar al frente de un púlpito y a mangonear a toda una congregación cuando Dios no le ha dado esa autorización? Explíqueme, por favor. ¿Cómo me va a decir usted que usted es un hijo de Dios cuando usted dice que el libro del Mormón, la perla del gran precio, es palabra de Dios? ¿Cómo me va a decir usted que usted es un hijo de Dios cuando usted no quiere aceptar que el nuevo pacto es el evangelio y no tiene que ver nada con el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos sirve como ejemplo, pero no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento como el diezmar, como el ofrendar, etcétera, etcétera. No podemos sacar esos mandamientos del Antiguo Testamento y aplicárselos a la gente hoy en día. Pero usted sí quiere decir, aleluya, es que yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. No, señores,
para ser hijos de Dios, tenemos que estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, no somos hijos de Dios. Cornelio, Hechos capítulo 10 del 1 al 2, Cornelio era piadoso, era religioso, daba limosnas a Dios y oraba todos los días. Y aún así era un hombre pecador, era un hombre incrédulo. ¿Sí me están entendiendo? Es hasta Hechos 10:44 donde él con toda su familia, después de escuchar, de estar arrepentido, de haber creído, cuando oyó el evangelio, lo creyó, lo confesó, se arrepintió y fue bautizado para el perdón de los pecados, a partir de ese momento fue ingresado a la iglesia del Señor. A partir de ese momento, el Señor lo añadió a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Vea la foto que he puesto ahí. Me encantó esa foto. ¿Saben por qué? Porque así en las catatumbas muchas veces la iglesia primitiva era como se reunía. Ahí no habían decir, ay, hermano Marvin, tráigame un trapito porque la silla tiene un poquito de polvo. No, es que, hermanito, yo no pude ir hoy porque resulta que el perro le duele la oreja, entonces no puedo ir hoy a congregarme. No, señores, era gente que tenía hambre de Dios. No era como la gente hoy en día dice, ay, hermano, es que ayer me quedé hasta las 12 de la noche viendo una película, no puedo ir a la iglesia hoy. Wow. Y todos abrimos y decimos, es que yo amo a Dios. No, usted no sabe cuánto amo a Dios. Bueno, quién sabe a cuál Dios era el que usted ama. Pero estos cristianos, me encantó esa foto, me encantó. Y es una foto que es hecha en representación de cómo los cristianos se reunían allá en las catatumbas. Y cuando lo hacían ya tarde, después de cierta noche, tenían que encender antorchas para que les iluminara. No, nada que ver que el internet. No quiere leer. Bueno, hermano, ahí le mando el sermón por WhatsApp. No, ahí se lo mando en un audio. No, se lo mando en un video. ¿Cómo lo quiere? Video, audio, por WhatsApp, por Facebook. Y la gente dice, es que no me queda tiempo de buscar a Dios. No, ¿saben qué? Sean serios. Perdone que le diga, sean serios. No insulten mi inteligencia. Yo soy muy bruto, pero tampoco hasta por allá, para que ustedes vengan a decir que es que no tienen tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Si usted se pierde, mi amigo, después de haber escuchado esta palabra, es su responsabilidad. ¿Saben qué? Aquí nosotros hacemos las de Pilatos. ¿Saben por qué? Porque a partir de este momento, usted tiene un problema grave. ¿Saben cuál es? Que escuchó la otra cara de la moneda. Antes usted podía decir, no sabía. Está bien. Ahora no puede decir que no sabe, porque ya conoce la otra cara de la moneda. ¿Qué va a decir? Hermano Marvin, ¿iba a decir algo? Sí, es que me acuerdo de un evento en que Jesús dijo lo que usted está diciendo y se lo dijo a estas personas cuando él dice aquí en Mateo 11:20, dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Miren ustedes lo que está pasando hoy en día, lo mismo. Amén. No, la gente no está buscando la oportunidad que nos está dando el Señor de buscar la iglesia y arrepentirnos, sino que simplemente no le están tomando importancia a la iglesia. Y quiero agregarles algo para a toda la gente que nos escuche. La gente amaba tanto las cosas de Dios que habían hermanos, y no lo dice Fernando Castaño. Lo puede usted leer en escritores como Tácito, escritores como Flavio Josefo o en la historia secular. Habían hermanos que para ir a congregarse caminaban un día a pie para poder llegar a escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué lo hacían?
porque tenían hambre, tenían necesidad de Dios y sabían que si perdían la oportunidad ese primer día de la semana de escuchar la palabra de Dios, tenían que esperar 8 días más para poder volver a escucharla. Igualito a los cristianos de hoy en día. No olviden esta foto, algo así. Así era la iglesia primitiva. Era incómodo, era llegar en medio de polvo, sentarse en piedras, no en los sillones. Ahorita es que no quiero lastimar a nadie, pero es que es una sinvergüenzada a donde ha llegado el mundo religioso hoy en día. Ahora hay aire acondicionado, sillitas acolchonadas y tenemos a un hermano que le pasa a usted una Biblia para que usted la lea, para que usted no tenga que llevar Biblia a la iglesia. Tenemos a un hermano para que cuide los carros en el parqueo. Tenemos un hermano para que le ayude en sus necesidades. ¿Usted cree que así buscaban a Dios? No. La iglesia de hoy está lejos, está a hectómetros, a kilómetros de ser la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Por eso, a partir de este momento, mi amigo, usted no tiene excusa. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado la otra cara de la moneda. ¿Y saben qué es lo más duro? Es que, vean la imagen que he puesto ahí. La iglesia está formada de todos los salvos que hay en el mundo. Y si usted dice, no importa a la iglesia que usted vaya, lo invito a que vaya a la iglesia católica entonces. Si no importa a la iglesia que usted vaya, yo le invito que usted empiece a ir a la iglesia mormona. Si no importa a la iglesia que usted vaya, yo le invito que usted empiece a ir a la iglesia de los testigos de Jehová. Y le aseguro que usted no va a ir. ¿Sabe por qué? Porque usted automáticamente así, inmediatamente va a decir, no, esa es una doctrina falsa. Exactamente. Así como usted juzga las otras doctrinas, nosotros juzgamos a través de la palabra de Dios. Imposible, imposible que Cristo hubiera hablado, edificaré mi iglesia, la firmina que yo puse sería a la mano izquierda de sus pantallas, donde está este hombre que hace de Cristo predicando. Es imposible que Jesús hubiera hablado de mi iglesia si el hombre hoy en día quisiera dividir a Cristo de la iglesia. No lo pueden dividir. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la iglesia, ojo, la iglesia es inseparable de Cristo. La iglesia es inseparable de su palabra. 3 cosas que son inseparables: la iglesia, Cristo y la Biblia. No podemos separarlas. Entonces, no existe el cuentico que no importa la iglesia que tú vayas. Si usted no le importa la iglesia que usted vaya, es porque usted está más en el mundo que en Cristo. Que Dios me los bendiga a todos. Hermano Marvin, ¿algo que quisiera comentar? Me puede, voy a quitar un momentito la pantalla para, perfecto. para hacer una preguntita nada más. Aquí ya dejo de compartir. Okay, ahí está. A ver, entonces hemos visto ya en un panorama muy amplio, hemos estado viendo todo cómo es que cada una de las iglesias que se dicen llamar iglesias de Dios, iglesia de Cristo, iglesia, los apellidos y los apodos que tengan, ¿verdad? No encajan en la iglesia que describe el Nuevo Testamento, no encajan. Hemos visto todo esto y ahora hemos visto cómo la iglesia verdadera, cómo la iglesia surge aquí por el medio del Nuevo Testamento y derriba cualquier argumento de las iglesias modernas de hoy. Pero una de las cosas que me quedaron a mí inquietas, hermano, no sé si usted el lunes tiene algo específico que dar, pero si no, tómelo en cuenta para que lo podamos dar al público, es que para mí la mayor culpabilidad que tienen estas equivocaciones tan grandes han sido por los llamados pastores. Claro. Porque esta gente se ha autodenominado pastores que, como dice Hebreos, deberían de haber cuidado el alma de las personas, pero no, al contrario, exprimen a las personas
y las Hermano personas Marvin, caen en eso. para complementarle ahora ya no les gusta que les digan pastores, ahora son Sí, apóstoles. pastores ya han pisoteado tanto esa Sí, palabra que ya han perdido valor, ¿verdad? ya es apóstoles y profetas. Siga, hermanito. Entonces yo quería invitar a mi hermano para que tal vez el lunes, no sé, el martes, que usted elija, hablemos acerca de esto. ¿Qué requisitos deben de tener este tipo de líderes, de personajes? ¿Están adecuados según la doctrina de Cristo? Ellos se pueden llamar así, apóstoles, se pueden llamar pastores. ¿Mm? Porque si atacamos la cabeza de la serpiente, ¿mm? Entonces eliminamos el veneno de viaje. Amén. Así ¿Verdad? es. Así es. Así es. Que Dios lo bendiga, hermano. Bueno, mis estimados amigos, yo espero en el Señor Jesús no haber lastimado conciencias de nadie. Y si se siente lastimado, es porque usted sabe en lo profundo de su alma que lo que le dijimos es palabra de Dios. Peléese con Dios, golpéese con Dios, pero no nos eche la culpa a nosotros. Y el problema, recalco, el problema más grave que usted tiene a partir de este momento es que la cara tiene, la mano tiene esta cara, pero no se le olvide que tiene esta otra también. Sí. Toda Ya moneda usted, tiene dos caras. ya usted tiene las dos caras de mi mano. Esta es la que usted conocía. Tal vez usted decía, no, es que yo era ignorante en eso. Bueno, ahora tiene esta otra cara. ¿Qué va a hacer? Es su decisión. Dios no va a hacer nada por usted, sino usted tiene que decidir qué va a hacer a partir de este momento. Y estamos para servirle. Recuerde que somos cristianos, Hechos 11:26. En Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Cuando decimos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, no es que la iglesia se llame iglesia de Cristo, es porque Él la compró con su sangre. A veces se llama iglesia de Cristo, a veces el Nuevo Testamento la llama la iglesia del Señor, otros la casa de Dios, la casa de Dios, pero no tiene un nombre específico. Dios los bendiga a todos. Nos vemos entonces, ya saben, para el lunes, si Dios lo permite, si nos da vida, podemos estar tratando acerca de estas cosas ahora ya internas, ¿verdad? Ya no tan globales. Vamos a ir centrándonos ahora en el punto de las cosas. Es que ya saben, sus comentarios, preguntas, y arriba está el canal del hermano con los videos, más de, ¿qué hermano? Más de 208. En el que dice Luis Fernando Castaño Botero hay 286 videos y en el otro hay como 40 videos. Ahí están, para que se den todo el gusto que puedan este fin de semana, puedan investigar más. Y compartirlo, por favor, compartan, que así usted también colabora con la causa. ¿Cuál es la causa de nosotros, hermano? De hacernos millonarios, tener muchos likes. ¿Cuál es la causa? Robarle el alma a Satanás suya. Eso, nada más. La Biblia dice que el que rescata un alma es sabio. Y eso es lo que queremos. No queremos ser sabios, pero sí queremos rescatar las almas, porque esa es la misión que Dios nos ha mandado en esta vida. Id y predicad el evangelio a toda criatura. No nos interesa su dinero. Somos limpios. Porque de verdad que solo Dios sabe cómo. Los que usted ve son puro cuadro, nada más. Solo Dios sabe cómo luchamos la vida para llevar esto a cabo. Y cada cosa que se hace aquí sale de nuestros bolsillos. No es nadie más. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Chao.